característica de esta oscilación es lo que precisamente está asociado a la frecuencia del plasma. Y define, el periodo del plasma está definido en términos de la frecuencia del plasma. O sea, si nosotros lo que queremos es pensar en una escala temporal, pensaremos entonces en la inversa de la frecuencia angular, en este caso del plasma. Y lo interesante del caso, perdón, tengo que admitir más gente, lo interesante del caso es que... Los admito yo, no te preocupes. Bueno, lo que pasa es que me tapan acá, no sé. Ahí estamos. Listo. La escala temporal característica, les decía, está asociada a esta frecuencia del plasma. Y bueno, simplemente a su vez se asocia a los electrones, que son los que más rápido se van a mover. La frecuencia característica va en términos de la densidad volumétrica también, como la raíz cuadrada, y si hacen una pequeña cuenta van a ver que la longitud de Debye multiplicado por la frecuencia característica queda en términos de lo que es la velocidad característica del sistema. Ahora bien, en esta foto que tengo acá, yo he marcado algunas temperaturas, acá hay densidad electrónica, la energía que contiene, y algunos cuantos sistemas. Por ejemplo, acá aparecen las auroras. Recordarán ustedes que yo empecé el viaje desde los 80 kilómetros de altura, más o menos, que es donde comienza la ionosfera. La ionosfera precisamente es un sistema, es un gas muy tenue, por eso tiene muy poca densidad, realmente hay muy poca densidad. Piensen que esto está por metro cúbico, no por centímetro cúbico. Yo creo que la densidad de la atmósfera superior es un poquitito menor todavía, pero no importa. En realidad es muy tenue, una atmósfera muy tenue, permanentemente bombardeada por el viento solar, y eso lo que provoca es que esos gases estén ionizados, o sea, que están en estado de plasma. Acá, por ejemplo, tenemos el núcleo del Sol, que está más o menos unos 15 millones de grados, ¿sí? Un poco más de 10 a la séptima, con una densidad importante, 10 a la 31, 10 a la 32 partículas por metro cúbico. Acá tenemos nuestros reactores de fusión, se llaman tokamak. Tokamak es el nombre que tiene, que deriva de las siglas rusas que originaron estos reactores de fusión. Y si ustedes se fijan, acá están los arcos eléctricos, que son cuando uno quiere cortar, manda a cortar hierro, chapas, por plasma. Fíjense que los arcos eléctricos tienen más o menos la misma densidad que un reactor de fusión. La diferencia es la temperatura. Un arco eléctrico está más o menos a 1000 grados y un reactor de fusión lo tenemos que llevar a más o menos 100, 200 millones de grados. Acá hay algunos datos más que he anotado como para más o menos tener una idea. Fíjense, por ejemplo, la densidad del núcleo solar, compárenlo con la densidad de un tokamak y compárenlo con la densidad de un arco de plasma, ¿no es cierto? Como ustedes podrán ver, el tokamak y el corte por arco de plasma son muy similares, pero miren lo que son las temperaturas, ¿no? Las temperaturas son muy diferentes. Y eso hace que también haya diferencias sustanciales en lo que es la longitud de Debye. La otra cosa interesante que hay acá es el hecho de que las velocidades que adquieren, hablábamos antes de las velocidades de las partículas, velocidades térmicas, cuadráticas medias, fíjense que son siempre centésimas a lo sumo de la velocidad de la luz. O sea que este no es un problema relativista para nada, en ningún momento tenemos que pensar en problemas relativistas. Y he notado acá un campo magnético en las unidades que se usan en el sistema internacional, que son Tesla, que en el tokamak tenemos más o menos unos 10 Tesla. Los campos magnéticos son bastante intensos, más o menos estos alrededor de 10 millones de veces el campo magnético terrestre y unas 10.000 veces o 100.000 veces el campo magnético que genera un imán herradura, los que usan las costureras las costureras. No sé, usamos para imán herradura, que usamos para juntar alfileres, clavos, lo que fuere. Ahora bien, ¿cómo genera energía una estrella? Yo no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme ahora. La verdad que estoy perdido acá. No sé si hay alguna pregunta. ¿Carlos? No, de momento no hay preguntas. Fantástico, gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo genera energía una estrella? Vamos a pensar, pensemos que la estrella está en estado de plasma. Una estrella ya de por sí está en estado de plasma. La energía de las estrellas se da en la región nuclear. La región nuclear es una región que son a lo sumo 2 décimas del radio estelar. Por ejemplo, una estrella como el Sol, que estamos hablando de un radio de 700.000 kilómetros, este radio serán 140.000 kilómetros. En Alnilam son 2 décimas de radio estelar, son más o menos unos 5 millones de kilómetros. Alnilam, recuerden ustedes, cuando mostrábamos la nebulosa, la nube de Orión,
hablábamos de las Tres Marías, la estrella del medio es San Milán. Es una estrella bastante más grande que el Sol, obviamente, ¿no es cierto? Si nos referimos concretamente al núcleo solar, tenemos una temperatura de unos 15 millones de grados y hay una densidad de más o menos 10 a la 32 partículas por metro cúbico. La fusión que ocurre en el núcleo solar es el conocido, por lo menos bastante conocido, ciclo protón-protón, en el que cuatro núcleos de hidrógeno, o sea, 4 protones, comienzan una colisión transformándose en deuterio, después van transformándose con la ayuda de otros 2 protones más que están acá. La síntesis final de este ciclo protón-protón es que estos 4 protones se han transformado en un núcleo de helio y han quedado liberados 2 protones por reiniciar algún otro ciclo protón-protón. Hay un decremento de masa que se transforma en energía, se traduce en energía a través de una ecuación bastante conocida que es E igual a mc². Si ustedes quieren pensarlo de otra manera un poco más elemental, pero muy poco rigurosa, podríamos pensarlo de esta manera. Si nosotros para entregar, tomamos un sólido y le entregamos energía, lo pasamos a estado líquido. Eso significa que hemos dilatado sus ligaduras y hemos aumentado sus distancias. La conclusión es, cuando entrego energía, dilato distancias. Si lo hago al revés, tengo que acortar distancias. Bueno, yo puedo pensar estos 4 protones como que están guardando distancias mucho mayores que cuando están ligados. Es bastante poco riguroso lo que digo, pero acá se podría entender que al haber achicado y acortado sus distancias, tienen que liberar la energía que se les pudo haber entregado al revés, ¿no es cierto? Si hubieran estado unidos y los hubiera liberado. Esa liberación de energía es una millonésima de caloría. O sea que ustedes se darán cuenta que una colisión de 4 protones para generar un núcleo de helio es una millonésima de caloría. Pero si ustedes piensan que son 4.000 millones de toneladas de hidrógeno por segundo que se transforman en el núcleo del Sol, les da una potencia de 10 a la 26 watts. Y esa, créanme, es una potencia muy importante. Una cantidad de energía impresionante por cada segundo. Ahora, hay 2 movimientos centrales en la estrella, en el Sol en particular, que tienen que ver con la forma en que va avanzando la energía. La energía pasará después de la región nuclear en el Sol, pasa a lo que se conoce como la zona radiactiva, que es hasta las 6 décimas de radio solar, y después ingresa a la zona convectiva, que ustedes verán acá, yo he marcado como 2 décimas entre los 0,6 y 0,8 veces el radio solar. La región convectiva es un plasma, o sea, un fluido, que se encuentra entre 2 focos a muy diferente temperatura. Viene toda la temperatura que veníamos de los 15 millones de grados que ya tenemos en la base, para bajar a unos 6.000, 7.000 o 1 millón de grados en la parte superior de esta región convectiva. Y todo fluido que esté entre 2 focos a diferente temperatura devienen movimientos convectivos. De la misma manera que cuando nosotros encendemos la estufa en una habitación, se generan celdas convectivas, movimientos convectivos, que hacen que, como lo decimos coloquial y familiarmente, el aire caliente suba y descienda el aire frío, el aire frío baja. Lo que ocurre es que al entregar energía a la estufa, a las moléculas de los gases del aire, estas ganan energía, se separan, y eso se ve como un gas que ha perdido densidad. Y las partes menos densas tenderán a flotar entonces en las partes más densas, y eso hace que el aire caliente, entre comillas lo que digo, suba. Y el aire frío, entre comillas lo que digo, baje. Lo que se ha formado es una celda convectiva del tamaño de la habitación, digamos, más o menos. Lo que ocurre aquí es que el tamaño de estas celdas convectivas, y ya más o menos son otra vez unos 70.000, 80.000, 90.000 kilómetros. Son celdas convectivas importantes. Pero lo importante de esto, lo destacable de todo esto, es que el transporte de energía por convección genera movimientos turbulentos e inhomogéneos. Y otro movimiento que hay, que es muy interesante, es que lo que se conoce como rotación diferencial. Siendo un fluido, las regiones polares y ecuatoriales no giran a igual velocidad, no tienen la misma velocidad. Y entonces se generan movimientos de cargas eléctricas a diferentes velocidades y eso genera corrientes. Y esas corrientes generan campos magnéticos. Precisamente, el campo magnético generado por los movimientos turbulentos e inhomogéneos tienen la forma del campo magnético generado por un imán tipo barra. Acá lo he dibujado un poquito más prolijo que lo que se pueden ver acá con estas limaduras de hierro y un imán en barra.
Mientras que la rotación diferencial lo que hace es que el campo magnético en las zonas ecuatoriales adquiere una forma toroidal. Es decir, va moviendo el campo, lo va deformando y adquiere una forma toroidal, que es esta especie de odona que miren, lo más parecido que hay a esto son los bizcochuelos, ¿sí? La diferencia está en que si yo corto una porción de este bizcochuelo, lo que les doy es una porción con forma de círculo, de cilindro o de círculo, y si corto esta, tiene forma de rodaja de pan lactal. Esta es la forma más o menos aproximada que adquiere el campo magnético en las zonas ecuatoriales debido a la rotación diferencial. Ahora bien, la combinación de rotación diferencial y convección provoca fuerzas que lo que van haciendo es enroscando los campos magnéticos. Cuidado que cuando se enroscan los campos magnéticos, lo que tenga al lado lo va a ir encerrando. Es decir, se van a empezar a formar tubos magnéticos. Fíjense, esta combinación de rotación y campo dipolar va enroscando líneas y terminamos formando un enroscadísimo tubo magnético. Pero dentro de este tubo magnético hay un plasma a muy alta temperatura. Claro que por supuesto que esto, si se sigue enroscando, va a enroscarse y va a terminar generando una inhomogeneidad que hace que estos tubos afloren a la superficie. La convección va a arrastrar estos tubos de la superficie y se van a ver en la superficie solar. No sé si ustedes alcanzan a verlo bien acá. Estos se conocen como arcos coronales. Estos son estos tubos que han emergido de la superficie del Sol. Esta es la superficie del Sol. De manera tal que acá lo que tienen son tubos magnéticos. Si ustedes quieren imaginarse una manguera con agua adentro, estaría perfecto. Solo que la manguera, la goma, ahora es líneas de campo magnético y el agua sería un plasma caliente. Ahora bien, ¿qué pasa si el confinamiento no es estable? ¿Qué pasaría si se rompe un campo magnético, un tubo magnético? Y nada, tendremos una fulguración. Se libera una gran cantidad de energía y esa energía, nada, se pierde. De hecho, toda la energía que se genera en el núcleo alcanza para sostener el equilibrio mecánico de la estrella y lo que sobra sale, que es lo que recibimos nosotros, en definitiva. Si no fuera por la presión de la radiación en el núcleo, la compactación gravitatoria seguiría actuando a sus anchas y nunca tendríamos una estrella. Lo que pasa es que de tanto compactar, termina generando reacciones termonucleares. Bueno, acá todos estos mecanismos que se han iniciado en el núcleo terminan con una fulguración. Es simplemente un arco que se ha roto. ¿Por qué se rompen los arcos? Bueno, puede ser que porque haya una variación abrupta del campo magnético o porque se conecten entre sí regiones magnéticas topológicamente diferentes. ¿Cuánto se libera acá? Y más o menos unos 10 a la 25 joules libera una fulguración solar. Para que se hagan una idea, esta es la energía que consumirían 3.000 millones de lámparas de 100 watts en un siglo. De manera tal que esta energía, si yo pudiera guardarla, sería fantástica y resolvería el problema energético de la Tierra. El problema es que esta energía no se puede guardar. Esta es una energía que se pierde, se va al espacio y se perdió. ¿Qué podríamos entonces hacer nosotros? Nuestra idea es fusionar como un núcleo, confinar como un tubo. Es decir, fusionar como si fuera el núcleo del Sol, pero confinar el plasma que vayamos a fusionar, guardarlos en tubos magnéticos. Para poder hacer estas cosas y recrear estos procesos, tenemos que cumplir con 4 características. Elegir el material a fusionar. La fuerza gravitatoria en un núcleo estelar hace que se fusione cualquier cosa. El Sol fusiona hidrógeno, hay estrellas que ya están fusionando helio, depende del estado evolutivo. Otras fusionan carbono, depende del estado evolutivo, insisto. Confinar el plasma para fusionarlo. En una estrella el confinamiento es gravitatorio. Ya vimos que es la fuerza gravitatoria la que va compactando y tanta compactación, tanta presión deviene después en reacciones termonucleares. Tendremos que alcanzar las condiciones de fusión. En un núcleo estelar no hay ningún problema porque por eso tenés la presión alcanza para todo. Nosotros no tenemos la ventaja de la presión gravitatoria, de la compactación gravitatoria gigantesca de una estrella. Así que alcanzar las condiciones de fusión, bueno, veremos si se puede. Y hay que controlar que el campo no escape. Nosotros no queremos fulguraciones. Si tenemos una fulguración, sencillamente no sirve para nada. Hemos perdido todo el experimento. Ahora bien, ¿cómo elegimos el material para fusionar? Hidrógeno. Listo, ya está. Sin embargo, hay un problema con el hidrógeno. El hidrógeno, cuando queremos recrear el ciclo protón-protón con hidrógeno, hay muchas colisiones y pocos choques. Esto significa que, en términos rigurosos, se traduce como que tiene una sección eficaz
muy pequeña. Es como que de repente las partículas que van a impactar no ven a los blancos se los ve como muy chiquititos, y entonces se eluden, como si fueran protones que van a chocar y después se eluden. Eso es una colisión. Una colisión, en definitiva, es una interacción que conserva inalterada la cantidad de movimiento del sistema. En un choque lo que queremos es choque, que se fusionen, para aumentar la sección eficaz de la colisión, para que se llevan mejor las partículas, usamos isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio. Son isótopos, porque para ser hidrógeno tenés que tener un protón en el núcleo. Si después querés tener las cantidades de neutrones que quieras, tener la cantidad de neutrones que quieras. Vas a ser hidrógeno cuando tengas un protón en el núcleo. Vas a ser helio cuando tengas 2 protones en el núcleo. Si vos querés tener 5 protones en el núcleo, 5 neutrones en el núcleo con 2 protones, seguirá siendo hielo, no helio. Se dice helio, no hielo. Entonces, el deuterio, en definitiva, es un isótopo, una variedad isotópica del hidrógeno, y el tritio, aquí abajo, yo estoy moviendo el puntero, espero que ustedes vean que estoy moviendo el puntero, abajo tengo entonces un isótopo del hidrógeno que es tritio. A energías bajas, la sección eficaz deuterio-tritio también es baja, pero tiene un máximo que corresponde a energías del orden de los 100 kiloelectronvolt. Un electronvolt es una energía bastante baja, es 1,6 por 10 a la menos 19 joule, y para que se lo pongan en términos de temperatura, piensen ustedes que un electronvolt equivale más o menos a 11.600 Kelvin. O sea que si hacemos la cuenta, vamos a ver que esto más o menos representan, para aumentar, a llegar a la máxima sección eficaz, temperaturas del orden de los 120 millones de grados. O sea que tenemos que confinar un plasma de deuterio-tritio y llevarlo a 120, 150 millones de grados, con velocidades que están en la centésima parte de la velocidad de la luz, y si en un acelerador de partículas podemos llevar a 0,98 llevar a esta velocidad no es problema. Hay que conseguir 120 millones de grados. El deuterio es muy abundante, el tritio no lo es tanto, pero el tritio lo podemos sacar del litio. El tritio se obtiene fácilmente por colisiones de neutrones contra el litio, y eso tampoco sería un problema. Por ahora nuestro problema es esto. De hecho, en los tokamaks hay una de las capas que es un forro que precisamente es donde se bombardea el litio para generar el tritio. Confinamiento. Bueno, el confinamiento que más se parece al confinamiento estelar es claramente tubos formados por campos magnéticos. El asunto, ¿cómo funciona? Funciona de una manera muy sencilla. Cuando una partícula cargada interactúa con un campo magnético, se congela a ese campo. Eso significa que mientras el campo magnético va a obligar a la partícula a moverse en espirales, la partícula va a tensionar a la línea de campo magnético, una arrastrando a la otra. Si esta partícula que yo dibujé acá, yo estoy creyendo que ustedes ven el movimiento que hago con el puntero, ¿no? Sí, se ve, Néstor. Sí, gracias. Si esta partícula hubiera llegado con una velocidad que está con este vector rojo completamente perpendicular a la línea de campo, simplemente daría vueltas alrededor de la línea. Como además tiene una componente paralela a la línea del campo, lo que va a hacer esta partícula es dar vueltas y avanzar. Y eso le da este perfil espiralado a esta línea, y se dice que la línea, la partícula ha quedado congelada a esta línea y va dando vueltas. Por ejemplo, las auroras que hemos visto en algún momento en la alta atmósfera terrestre tienen mucho que ver con la forma en que se entrelazan las partículas energizadas del viento solar en el campo magnético terrestre. No es esta la forma de discusión. Si esta velocidad perpendicular y esta velocidad paralela fueran constantes, esta sería una hélice de paso constante. La fuerza o la teoría que nos brinda toda la información y nos permite hacer todos estos cálculos es lo que conocemos como la fuerza de Lorentz. El radio de esta espiral, es lo que se conoce como el radio de Larmor, y tiene que ver con la componente perpendicular de la velocidad, además de la masa y la carga de la partícula, y es inversamente proporcional al campo magnético, de manera tal que ahora aparece una buena razón para poner campos magnéticos muy intensos. Y les aclaro, es un poco menos por ahí que se usa, así que estaremos hablando de 5 veces el campo magnético de un resonador magnético. No es tampoco un campo magnético alucinante, pero cuanto mayor sea el campo magnético, se ve claro que va a ser menor el radio del Larmor. Y cuanto menor sea el radio del Larmor, más agarradito a la línea va a estar la carga esta. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una carga? Empieza a dar vueltas y empieza a tensionar las líneas y llevarlas y las deforma.
Y eso significa, además, que va empezando a generar problemas, ¿no es cierto? Porque colisiona con otras partículas. De todas maneras, para las energías de los deuterones y del tritio que estamos hablando, el radio del árbol es del orden de unos 4 milímetros, 5 milímetros, medio centímetro. Así que andamos bastante bien, medio centímetro no parece demasiado. De manera tal que la primera idea que podríamos tener es decir, bueno, pongamos un tubo magnético recto en una cámara cilíndrica como la que se ve aquí. Es decir, llenaría esta cámara cilíndrica que está acá de líneas de campo magnético. Sí, las lleno de líneas de campo magnético. Le pongo partículas, ahí está, y simplemente dejo que se muevan. Mientras se van moviendo, van colisionando. Está bien, y entonces estoy generando fusión. Lo pongo de nuevo. Hay una partícula de la tercera línea, empezando a la izquierda, que no tenía componente perpendicular de velocidad, solo paralela, y se mueve paralela a la línea de campo. Todas las demás fueron colisionando. Esto no tengo problema. Fíjense cómo colisionan aún moviéndose de manera paralela a la línea. Todo es fantástico, pero si nosotros necesitamos una centésima de velocidad de la luz y queremos mínimamente un confinamiento y fusión durante un segundo, necesitamos un tubo que tenga más o menos unos 3.000 kilómetros de longitud. Esto ya no me gustó. Hagamos una cosa, hagámosla más corta, pongámosle una tapa y que rebote. Bueno, si pones una tapa generas impurezas, porque estos son plasmas altamente energizados, arrancando partículas energizando las tapas mismas. Bueno, no podemos poner tapas. Pongamos entonces tapas magnéticas. Y eso se conocen como espejos magnéticos. ¿Está bien? Pongamos espejos magnéticos. ¿Y entonces qué hacen las partículas? Van, rebotan, 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 rebotan. Eso estaría bueno si no fuera por el hecho de que se requieren campos magnéticos de muchísima intensidad. Las partículas que viajan en línea recta no se reflejan y ya empezamos a perder plasma. Fíjense además, esta tercera línea no se reflejaría. Y además, lo que es peor, que cuando empiezan estos movimientos, la trampa en el medio empieza a deformarse y eso significa pérdidas de plasma, porque empieza a difundir el plasma y lo que se conocen como las derivas son muy, muy importantes y entonces se pierde el plasma. O sea, no encontramos ninguna tapa para ponerlo en el tubo. Si no podemos ponerle entonces tapa, eliminamos las tapas. ¿Cómo eliminamos las tapas? Conectamos un extremo del cilindro con el otro y obtenemos el famoso toroide cilíndrico que estaba en la región ecuatorial del Sol, digamos. Esto significa que en lugar de trabajar con geometría cilíndrica, trabajaremos en geometría cilíndrico-anular. Todo bien, tenemos un campo que podemos confinar, rayos del árbol del orden de 4 milímetros, estamos por encima de la temperatura de operación tranquilamente, y hemos confinado un campo, pero confinar no significa que eliminamos completamente la deriva. ¿Cómo se resuelve en primer momento? En un primer momento se resuelve con el volumen de plasma y con una escala, Uno de los primeros tokamaks, que es el JET, usaba 80 metros cúbicos de plasma, y el ITER, que empezó sus pruebas experimentales el año pasado, usa un factor 10, 850 a 1000 metros cúbicos de plasma. Fíjense lo que son los diámetros de esto que está acá atrás son fotos de los tokamaks, ¿no? Fíjense, esta es la cámara de vacío donde va a circular el plasma, y fíjense los tamaños de uno y de otro. Después voy a mostrar una foto para que vean las diferencias que hay entre un tokamak experimental chiquito y el ITER, que es un monstruo realmente. ¿Cómo vamos a generar ahora estos campos magnéticos? Bueno, el campo magnético toroidal, lo que quiero decir, el toroidal es el que va girando alrededor del cilindro, de esta dona. Va girando acá, va girando, girando. Ese es el campo toroidal. Ese se genera con una corriente arrollada alrededor del toroide. Cuando yo genero una corriente en una bobina, el campo magnético va paralelo al eje, digamos. La trayectoria circular no es posible porque no se olviden que esto no son partículas viajando en línea recta, sino que son rulitos viajando en línea que se va curvando. Y entonces aparecen las fuerzas centrífugas sobre las partículas y eso genera una deriva transversal y colisiones indeseadas y pérdidas de material. ¿Cómo se compensa? Con un campo magnético poloidal. ¿Quién me genera el campo magnético poloidal? Hay dos formas de generar. Una es la misma corriente del plasma, que al circular de manera toroidal genera un campo que se enrosca alrededor del toroide, y otra es con otras bobinas, con una bobina que genere campo poloidal. Estos juntos tenemos que generar estas corrientes a temperaturas que son más o menos 2 grados Kelvin, o sea,
271 grados bajo cero. Y a ver si lo entiendo. Acá afuera tengo bobinas a 271 grados bajo cero y aquí adentro tengo un plasma a 200 millones, 150 millones de grados. Realmente el problema tecnológico es bastante difícil, es complicado, y bueno, es lo que se está tratando de trabajar, ¿no es cierto? De todas maneras, para que ustedes tengan una idea, si esta es la cámara de vacío del tokamak, las bobinas serían estas. Estas que están acá son las que se enroscan alrededor del plasma que se va a confinar. Estas de acá generan un campo poloidal, estas generan también un campo poloidal, y la misma corriente del plasma genera este campo poloidal que se enrosca acá. El campo magnético poloidal es mucho menor que el toroidal, y eso hace que las líneas no se cierren muy rápido y confinen mejor el campo. Este problema se tiene que resolver. Acá tienen uno experimental, un tokamak experimental, y acá esta persona nos da una idea de la altura, y acá tienen lo que es el ITER, no se lo ve muy diferente, pero tal vez ustedes puedan ver acá que hay una persona, y acá hay otra, ¿no? Esto les da una idea de lo que es esta cámara de vacío. Este es un dibujo, por supuesto, pero más o menos estas son proporciones. Este experimento es un experimento, bueno, costosísimo, por eso está el consorcio europeo, más Japón, India, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de fusión? Ya lo hemos hablado un poco, vamos a colisionar deuterio con tritio, y para eso hay que llevarlo a la temperatura de fusión. Cuando se encienden las corrientes en el plasma, más o menos por disipación óhmica, como si fuera una estufa que le circula corriente y disipa calor, una estufa eléctrica, más o menos se llegan a unos 30 millones de grados. Con eso no alcanza, y entonces lo que se hace es bombardear con haces de hidrógeno neutro, que después, al pasar por el plasma, se ionizan y van liberando energía y la transmiten al plasma, y además también con microondas que resuenan en la frecuencia de ciclotrón del plasma a fusionar. La frecuencia de ciclotrón tiene que ver con la rapidez con que da vueltas la partícula alrededor de la línea de campo. Esa es la forma en que se lo calienta y se consiguen tranquilamente y bien las temperaturas deseadas. El control del plasma es bastante más difícil porque el transporte de energía se da de las tres maneras que conocemos, por conducción, por convección y por radiación. La más difícil de todas y la que menos se comprende son las pérdidas por conducción, porque la conducción térmica en un plasma es bastante mayor que lo que es el transporte de colisión, lo que se conoce como el transporte anómalo. No está muy bien conocido porque tiene que ver con inhomogeneidades en escalas que no solo son variables, muy pequeñas y variables, sino que además fluctúan con el tiempo. Y esto hace que se transfiera calor colisionalmente hacia el exterior. Y si yo pierdo calor del confinamiento, no tengo calor para la reacción nuclear. Esto es bastante grave porque además esta energía se produce por inestabilidades en el plasma. Entonces, estas fluctuaciones generan inestabilidades y las inestabilidades generan todavía más fluctuaciones. O sea que es un ida y vuelta permanente, que es el verdadero problema de estos, bueno, el mayor de los problemas, o uno de los mayores problemas por lo menos, en los tokamaks. Las pérdidas por convección tienen que ver con el hecho de que hay un fluido turbulento, porque las colisiones generan derivas hacia los costados. Eso se va llevando parte de la energía. Las fuerzas centrífugas, piensen ustedes que está girando, es un sistema que está girando y girando y girando, y si piensan en las gotas de agua del Koh-i-Noor, van a ver que se van todas para afuera, eso hace que difunda el plasma, y los movimientos convectivos generan a su vez este movimiento turbulento, y todo movimiento turbulento es una pérdida de energía. Y lo que es peor, si esto llega a tocar la cámara, piensen que la cámara está fría comparada con los 150 millones de grados en el plasma que está girando, toca la cámara, se enfría, se perdió la fusión, pero además arranca electrones, arranca material, el plasma de la cámara, de las paredes de la cámara, y esos son impurezas, porque son átomos, electrones, protones, núcleos cargados, que van generando además frenamiento de los electrones que han quedado liberados. Recuerden que estamos trabajando con un plasma. Si tenemos un plasma, tenemos electrones que han quedado liberados de sus núcleos. Eso significa entonces que hay un continuo de energías y que cualquier fuerza que ande por ahí le va a frenar. Y si lo frena el electrón decae su energía sin necesidad de discretizarla ni nada. Ahora está en un continuo de energía. No tiene por qué estar... Cuando está ligado un electrón, sus energías están cuantizadas. Cuando está libre, no. Entonces cualquier frenamiento lo hace perder energía, es lo que se conoce como la
radiación de frenamiento, el Bremsstrahlung, lo conocemos como Bremsstrahlung en física. O sea que cualquier fuerza eléctrica que aparezca por ahí frena los electrones. ¿Y cuándo aparecen fuerzas eléctricas? Cuando tenga cargas libres. ¿Y dónde salieron? De las paredes. ¿Y quién me las generó? Y bueno, me los generó todos estos problemas. O sea que los problemas radiativos también son muy importantes. Todas estas impurezas dan lugares a muchas inestabilidades. Hay una diferencia esencial entre lo que es un gas y un plasma, y que lo quiero recargar acá. Cuando nosotros tenemos un gas, existen solamente ondas de presión, que es lo que llamamos sonido. ¿Está bien? En un plasma hay oscilaciones de temperatura, de presión, hay campos eléctricos fluctuantes y hay campos magnéticos fluctuantes. Todos estos son oscilaciones que, si crecen sin límite, dan lugar a inestabilidades. Y esas inestabilidades muchas veces pueden ser disruptivas, como una fulguración. Como aquella fulguración es una inestabilidad disruptiva, y el sistema colapsa. Y si el sistema colapsa, escapa del confinamiento y no nos sirve más el experimento. ¿Cuántas son las inestabilidades? Muchísimas. Yo destaco acá solamente algunas que son magnetohidrodinámicas, se conocen NHD, y son las que más, problemas provocan en las superficies del flujo magnético. Están los modos salchicha, hacen que se deformen las líneas, o que se plieguen, hacen que se rasguen por los gradientes de presión y las fuerzas centrífugas, difundan, esto se conocen como los modos de intercambio, el plasma pasa de estar adentro confinado a estar afuera. Esto es algo que no sirve para nada. Hay modos resistivos, hay algunos modos magnetoviscosos que hacen que las líneas vayan enroscándose de mala manera y terminan tocándose. Ustedes hemos pensado en las fulguraciones, que cuando regiones topológicamente diferentes y se tocan entre sí, digamos que podemos tener problemas disruptivos también. Básicamente, se trata de esto. Miren, esto es lo que a nosotros nos encantaría. A nosotros nos encantaría tener un plasma confinadito, este resorte que va avanzando es nuestro plasma. Nuestro plasma está siempre confinado ahí. Está haciendo deuterio y tritio todo el tiempo fusionando. De alguna manera sacaremos esta energía ahora, la sacamos de ahí, y calentamos agua, el agua lo hacemos pasar por una turbina y generamos energía eléctrica. Bueno, no es tan sencillo, pero más o menos esto es lo que queremos. Está fantástico. El problema es que a nosotros, cada vez que vamos a hacer estos experimentos, o cuando se hacen estos experimentos, nosotros lo hacemos, empieza todo bien, pero después empiezan a aparecer las inestabilidades. Yo acá recreo un poquitito, apenas, lo que es un modo salchicha, los modos de salchicha. Ven ustedes cómo se va deformando la superficie. Esta deformación ustedes pueden decir, bueno, dale, lo tenés todavía confinado, hace un poco más grande la cámara. No, esto significa difusión del plasma. Plasma que se enfría, energía que se pierde, experimento que no sirve. ¿Cuánto tiempo necesitamos esto? Héctor, ¿querés responder ahora o la dejo para después? Mira, yo quería dejarlo esto acá ahora. Dame un segundo. Dale. Dame un segundo, porque todo esto lo que estoy contando solamente son los problemas. Acá quiero contar las ventajas. Fíjense lo que es esto. 1 kilogramo de deuterio tritio genera estas energías, 100 gigawatt hora. Para ponerlo más o menos en contexto, el planeta consume actualmente 160 millones de gigawatt hora. La Argentina produjo 100.000 gigawatt hora el año pasado. No es un año de los más productivos en energía. Y en Uruguay fueron 22.000 gigawatt hora. Parece ser que la energía de base estaría bastante garantizada con 1 kilo de deuterio tritio. 1 kilo de deuterio tritio, ¿eh? Ahora bien, las reservas de deuterio son abundantísimas. Y las de tritio se pueden extraer del litio, que abunda en las sales marinas. Así que tendríamos reservas para más o menos 30.000 años. Si ustedes lo piensan, 1 gramo de litio por persona por año, al año, alcanza para todo el consumo energético del planeta. Y en todo caso, ¿qué se genera? Se genera helio, un gas que realmente no es un gas de efecto invernadero, no genera problemas. Y aún cuando liberemos helio, el helio es el que se usa en los globos para los chicos, cuando esos globitos que usan los chicos. Y son 6.000 toneladas anuales de helio, o sea, 10 al cubo. 10 al cubo toneladas contra 10 a la décima tonelada de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero y de los más nocivos que conocemos, ¿no es cierto? Bueno, esto recién para el 2050 se espera que estén razonablemente operativos, y esto en Europa, desde ya.
Bueno, nada, no quiero seguir abundando porque ya el tiempo se nos ha cortado mucho. Les agradezco la atención, ojalá no los haya hecho correr demasiado con todo lo que dije. Y ahora sí, Carlos, si te parece y querés, Bueno, para las empezar, preguntas que sean necesarias. Yo voy a salir buenísima, de acá para poder ver, voy a dejar de buen- compartir y ahí estamos. buenísima la charla y un timing perfecto. Una hora de Bueno, charla. gracias. Lo único que te digo, creo que podemos poner un negocio de globos ¿De para helio? chicos cuando esto esté funcionando. Sí, sí, con esos 3.000 Sí, sí, son kilos de 6.000 litros de toneladas al helio. año que tenés de helio. Sí, sí, De sí. hecho, de hecho, por ejemplo, nosotros usamos reactores nucleares. Ya vimos lo que pasa en Chernobyl, en Fukushima. No me sale nunca. Fukushima. Fukushima. Hemos visto lo que pasa. ¿Qué pasaría si explota una central de fusión? Bueno, nada, liberaste hidrógeno y lloverá mucho. No, se mezclará con el oxígeno y lloverá mucho. No estés al lado, porque si explota, mejor no estar ahí al lado, ¿no? Pero piénsenlo, si explota Tucha, nosotros no nos salvamos. Si en Atucha hubiera una cámara de fusión, un tokamak y explota, mala suerte. La gente que esté alrededor se le vuela todo al demonio en Atucha, pero a nosotros no nos pasaría absolutamente nada. No es nocivo, es limpio y es amigable con el entorno. Eso es lo importante. Por eso esta energía está tan bien vista, ¿no? Está tan bien vista. Bueno, no quiero seguir hablando yo, quiero que, no sé, por ahí usted. Sí, acá tengo una pregunta de Antonio Barroso. Quisiera preguntar, en el ciclo protón-protón, tengo entendido que genera un fotón asociado a Sí, ondas electromagnéticas que pueden asociarse a ondas de muy alta energía, como sí, rayos gamas. ¿Cómo se sí. regularía este tipo de ondas peligrosas en un reactor? No, para empezar no usamos a ver, el ciclo completo. Voy a volver a compartir. Y el ciclo protón-protón, a ver si puedo ir rápido, 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 rápido. Ops, acá, acá lo tengo. Acá aparecen la energía que se libera y toda esta energía es precisamente la energía que libera el núcleo. Y cuando nosotros vamos aquí, también tenemos una energía que se va liberando, se van transformando, pero también se libera energía acá, ¿no? De hecho, están estos neutrones que son los que después usamos para bombardear el litio. Toda esta energía no es una energía peligrosa porque en todo caso se queda confinada dentro del mismo plasma. Eso no sería peligroso, no es la parte más sensible, digamos, de la energía. No sé si contesta la pregunta que me están haciendo. Estoy contestando cualquier otra cosa, ¿no? Antonio, ¿estás ahí? ¿Estás satisfecho con la respuesta? Hola, no sé si se me escucha. Sí, sí. Sí, Sí, Antonio Barroso. Sí, soy yo. Buenas, Sí, sí. muy buena la charla. Sí, me Gracias. quedaba esa duda. Me quedaba esa duda más que nada porque me imagino el ciclo protón-protón en nuestro Sol y Sí. gran parte de ese ciclo generan los fotones que me parece están asociados a las ondas electromagnéticas como rayos gamma y que una No, porción nos llega. no, pero todo eso es reabsorbido rápidamente en el núcleo. En el núcleo, la zona radiactiva, mira, un fotón generado en el núcleo solar, no sé, la verdad no tengo presente, no recuerdo mucho, tarda tiempos enormes en alcanzar la zona radiactiva, porque es absorbido y reemitido cientos de miles de millones de veces. De manera tal que toda esa radiación, todos esos fotones de energía, sería reabsorbida y reemitida cientos de miles de millones de veces también en una cámara de fusión. Eso no Genial. sería la parte peligrosa. Por supuesto que lo que más queremos es que se quede todo ahí adentro. Seguro que sí. Sí. Sí, sí, No, sí. no lo Sí, dudo. me queda muy claro. Genial, gracias. No, Sandra por favor. Aguilar te dice, excelente, ¿cuánto tiempo de trabajo se ha resumido en esta charla? ¿Mío o de la comunidad internacional? Y contesta las dos. La comunidad internacional está desde la década del 50 trabajando en tokamaks. Es un diseño ruso, de ahí el nombre, que es el acróstico de lo que sería algo así, en ruso sería cámara magnética, cámara y bobinas magnéticas o algo por el estilo. No soy bueno hablando ruso, soy malo hablando castellano, se imaginan con el ruso lo que puedo ser. Pero desde la década del 50 del siglo pasado que están trabajando y en el 60
recuerden que en la década del 50 la Guerra Fría hacía que todo lo que viniera de un lado y al otro de la cortina de hierro me fuera mal visto, ¿no es cierto? Entonces nadie les daba bolilla, hasta que alguna vez, allá por los años 60, fue un grupo de experimentadores con su propio experimento y dijeron, che, tienen razón, mira, funciona. Y de aquel entonces, ¿qué están haciendo? Yo les mostré, por ejemplo, un tokamak que es muy chiquitito, una persona muy chiquitita ahí. Calculo yo que por la forma en que está encogida, si fuera una persona de estatura normal, digamos 1,75 m, ese tokamak debe tener una altura a la cámara de unos 80 centímetros. El ITER tiene una altura de 19 metros. Entonces se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que se invierten decenas de miles de millones de euros. Y el problema está en que por ahora el factor de digamos, la ganancia es paupérrima. Estamos usando, por decirlo de alguna forma, 10 megawatts de potencia para poder sacar de un tokamak 1 megawatt. Eso no es negocio para nadie. El negocio es al revés. Ponerle 1 megawatt y sacarle 10, ¿no es cierto? Hoy en día no se consigue, los factores son completamente negativos. Por eso se trabaja tanto y hace ya, el ITER está trabajando en Europa, se está trabajando hace más o menos unos 20, 30 años. Bueno, nosotros trabajamos solamente, corregime Claudio si me equivoco, o Carlos, en nuestra época se trabajaba en Z-Pinch en el IFIP, ¿no? En el Instituto del Plasma. Pero nunca pasaron de experimentos, o sea que no, en Argentina no estamos muy avanzados en ese tema. César Moreno había desarrollado un plasma focus, pero... Un plasma focus, tenés razón, plasma Sí. focus también. Y que lo usaba Son para... diseños pero experimentales y muy chiquititos. Y lo usaba para radiografías de piezas para ver si se dañaban o no. Claro, pero generar energía no, ni siquiera sabemos, yo no tengo idea de que se haga. Hay otras formas de calentamiento de estos plasmas que son confinamientos inerciales, que se llaman, que también encienden termonuclearmente las pastillas de deuterio y tritio, pero acá en Argentina no sé si, por ejemplo, se hacen esa clase de experimentos. La verdad que yo creo que no, pero porque, bueno, no estamos a ese nivel para hacerlo. Acá el doctor Roberto Ben tiene una pregunta. Hola, Roberto. muchas gracias, Néstor. Mi pregunta es, ¿las complicaciones actuales son fundamentalmente tecnológicas o también está asociada a cuestiones económico-políticas? Bueno, en parte respondiste. Económico-políticas, más o menos. Yo desconozco por completo ese costado. No, yo la verdad no tengo idea. Dejemos de lado lo que nos ha ocurrido con la pandemia, ¿no es cierto? Que esto nos dejó bastante mal parados a todos. No tengo idea, por ejemplo, qué se pudo haber trabajado en todo el 2020 en estos temas. La cuestión económica y política se corta de una forma muy particular. Es un consorcio que está formado por países muy grosos, toda la Unión Europea, más Estados Unidos, Canadá, bueno, ahora tendría que decir también Inglaterra, pero también aparece Corea, aparece la India, o sea, todos ponen dinero, cada uno distribuye las formas, se encarga de diferentes partes del trabajo. Si hay problemas económicos y políticos, lo desconozco. La otra era el problema teórico. Se trabaja muchísimo, muchísimo. En particular en el análisis de las inestabilidades, ¿no? Hay muchísimo trabajo en parte de lo que son las inestabilidades. Yo no voy a abrumarlos con las ecuaciones de cómo se trabajan las inestabilidades en un plasma, pero ahí sí, hay muchísimo trabajo. Si ustedes entran a las revistas especializadas van a ver docenas de artículos que se van publicando que tienen que ver con la inestabilidad y los diferentes modos inestables en un plasma confinado magnéticamente. No sé si eso contesta la pregunta. Diana Sierra, ¿querés, Diana, habilitar el audio? Pregunta directamente. Hola, buenas tardes. En realidad es lo mismo. ¿Qué tal, Néstor? Muchas gracias. Primero agradecerte por la charla porque fue muy clara. Gracias. Yo no estudio física, así que tiene que haber sido muy clara porque no es parte de mi formación. Y lo que te quería preguntar era si sabías, a lo mejor tenías idea, cuántos reactores de tipo prototipo, chiquititos, así como estos que mostraste, existen y en qué países del mundo. Sí. Y la otra pregunta era si están hechas ya las proyecciones económicas para saber qué es lo que convierte a un reactor como el ITER en rentable. Muchas gracias. Sí, mira, debe haber una veintena de estos reactores reconocidos.
más o menos 20 son los experimentos entre Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, tiene algunos, Japón. Debe haber unos 20, que yo sepa. Por ahí resulta que no estoy completamente... Ah, hola. Hola, ¿qué tal? Perdón, no tenía la cámara activada. No estoy tan al tanto de eso, pero debe haber una veintena. Yo estuve revisando alguna bibliografía y encontré más o menos 20, 25 que están en operación. Todos esos son del señor agachadito, digamos, ¿no? Sí. Del tamaño del señor agachadito. No se puede hacer, si bien la magnetohidrodinámica no tendrías problemas para un análisis, digamos, de inestabilidades, no hay problema porque la magnetohidrodinámica funciona bien a cualquier escala. Las mismas ecuaciones que se usan para un plasma confinado, lo puedes usar para una atmósfera estelar. Con eso no habría problemas. El problema tiene que ver con la misma estructura del confinamiento. Entonces son apenas experimentales. El mismo ITER es apenas experimental. No es otra cosa que experimental. Se supone que va a poder generar para dentro de unos 15 años las primeras reacciones más o menos sostenidas en el tiempo. Más o menos sostenidas en el tiempo. Por eso para el 2050 recién se esperan esas cosas. Ahora, yo estaba pensando en una segunda parte de tu pregunta, por ahí me equivoco. ¿Viste que el Pfizer y todos están fabricando la vacuna? Sí. Y nadie dice que vaya a funcionar, ¿no? No, por supuesto. Todos te dicen lo mismo. Nadie fabrica una vacuna si no está seguro que no va a funcionar. Porque estamos hablando de millones y millones de dosis, ¿no? Nadie fabrica un tokamak si sabe que no va a funcionar. Porque no estamos hablando de que, ay, bueno, dale, perdimos $1 millón entre 20 países. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Así que se supone que va a funcionar. Se supone que va a funcionar. Ahora, ¿cuánta energía se puede generar en función de la energía que le tengas que administrar? Claro. Es algo que económicamente calculo que deben tener hecho las cuentas, porque si no, no cierra. De hecho, te diría más. Yo creo que menos de un factor 8 o 10 no, la verdad no hago ese experimento. No hago ese experimento. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, antes de si quieren pueden hacer un par de preguntas más, les comento, porque algunos ya se están retirando porque tienen clases. La próxima astrocharla es dentro de 15 días, que va a estar a cargo de Eduardo Colombo, que es astrónomo físico que trabaja en el Observatorio de Canarias, físico de Canarias, y estudia rayos gamma. Eso por un lado. Después, por el otro, mañana ya va a estar subida la versión completa, si todo anda bien, de la charla de hoy. Te están agradeciendo un montón todos los que se han ido a dar clase. Y por acá me pregunta Diana si podés compartir el PowerPoint. Sí, claro, cómo no, seguro, sí. Después te lo mando. Dale. Y después... ¿Cómo te mando el PowerPoint? No, me lo mandás por mail después y después sí, Diana pero es muy pesado me escribe. el PowerPoint, ¿o no? Bueno, después lo charlamos en privado. Google Drive, no hay problema. Bueno, hacemos un par de preguntas más, así, si alguien quiere. Estoy también mirando en YouTube, pero en YouTube no hay preguntas, porque tenemos también algunos espectadores por YouTube. Ah. Así. Te están preguntando si podés dejar el nombre de alguna revista especializada en el tema para gente que no está formada en estos temas. Sí, sí, como para chicos que están por entrar a la universidad, que están terminando la secundaria. ¿Pero de qué nivel? ¿Nivel posta científico o un nivel, digamos, muy poco interesante, conozca menos? ¿Qué decís, Fede? Te estamos escuchando. Hola, hola. Hola, sí, ¿dónde? Hola. Fede Colón, sí. ¿Cómo va? Sí. No, yo acabo de terminar el secundario el año pasado y no empecé ninguna carrera de esto, pero pienso hacerlo, digamos, el año que viene. La verdad que soy como a nivel muy principiante, digamos, en estos temas y quería saber si... Bueno, bien. Si hay... Yo les voy a mandar un link de es una publicación que me parece, tiene algo de matemáticas y de física que por ahí desconocés. Pero eso se lo preguntás a Carlos o a Claudio o a Daniel y ellos enseguida te lo contestan.
Perfecto. Alguna parte de física hay, pero está explicadito, me parece, como más o menos que es un plasma. Y voy a buscar, prometo que voy a hacer el esfuerzo de buscar lo mejor que encuentre. Dale, y se los voy a mandar otra vez a Carlos y a Claudia. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Muy buena charla para gente que no entiende mucho de estos temas, se entendió perfecto. Bueno, te agradezco. De acá también varios me están agradeciendo, a Lina, Sabrina, Dayana, Marilyn, están todos muy contentos con tu charla. Bueno, yo también. me alegra. Ojalá haya sido Luciana. ilustrativa. Sí. Ojalá haya sido ilustrativa. Iris, le encantó, un genio. Bueno. Che, si tienen más preguntas para hacer, después las quieren mandar por correo, las mandan por correo, sí. Carlos, no hay ningún problema. Dale, lo que yo sepa contestar y pueda, desde ya que lo hago. Te quedan con las ganas de preguntar, después me mandan el mail, se los anoto por las dudas, porque no sé si todos lo tienen, la mayoría sí, porque estuve escribiendo por el tema de los certificados, pero hay algunos no. Ahí está en el chat, puse mi mail, si alguno no lo tiene. Pon el mío también. Ahí pongo el tuyo. C del Hasi. No, pon el de Campus, Claudio. Claudio @campus. Ese, Claudio @campus. Eduar. Y Daniel, ¿cómo es el tuyo del institucional? De Kuch. De Kuch. De Daniel, Kuch. @ todo el resto. De Kuch. De Daniel, claro. Claro, por eso, de Kuch entendía yo. ¿De dónde sacaste la B? No, porque el correo es de él. Me percibo como Bernardo ahora me percibo como Bernardo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, reviso YouTube por las dudas. No. Bueno, entonces te agradecemos, la verdad, estuvo excelente y gracias a todos por quedarse hasta esta hora, que luego, muchos chicos. ya están entrando a clase. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, che, en serio. Bueno, gracias por participar, gracias Néstor por la charla. Bueno. Te debemos una cervecita, eso ya en algún momento lo haremos. O dos. En algún momento lo haremos, sin duda. O dos, dale. Bueno, yo después te mando